Sí. Víctor, hoy de plano estás muy callado. Y creo, Víctor, quiero saber la razón. ¿Cuál es? Creo que no te hace sentir bien que haya otro hombre barbado en la transmisión. Qué barbado, ¿eh? Según tú. Es Yo que creo que lo se lo menciono pintó porque con plumón Chava. sí, hay varios comentarios en ese sentido. Y luego, no, hombre, ¿qué va a ser? Barba la de Víctor, ¿no? Nomás tomaste un marcador negro y te pintaste por ahí la cara. No, sabes que estaba buscando una cita del presidente Ox y ¿qué crees? Ya la encontré. A Y, ver, proyectala. y tiene justo mucho que ver con esto que estamos hablando. Y aquí la presento. Sabes que yo no sé si la semana pasada comenté que Me hubieras dicho el discurso, aquí lo tenía en la mano, fíjate. ¿Ahí lo tienes? ¿Ahí lo tenías? Sí. Mira. Yo comenté la semana pasada que el presidente Ox había dicho que la paz ya había sido quitada de la tierra. Y por ahí alguien puso un comentario, ¿no? De que eso no era cierto o algo así. Y entonces dije, bueno, voy a buscar exactamente la fuente. La tenía solo en inglés, pero aquí ya la tengo en español. Y vean lo que dice el presidente Ox. Estas señales de la segunda venida nos rodean y parecen ir aumentando con frecuencia e intensidad. Y es lo que estábamos hablando, ¿no? De si con esas estadísticas que también dabas tú, Salvador, que vemos que sí, esas señales ahí están presentes y dice el presidente Ox, van aumentando con frecuencia e intensidad. Y él pone algunos ejemplos. Él dice, por ejemplo, en la lista de los terremotos más devastadores en este libro, es el Almanaque Mundial Januario 2004, figura el doble de terremotos en las décadas de los años de 1980 y 1990 que en las 2 décadas anteriores. También figura un aumento considerable en los primeros años de este siglo. Ahora, este discurso fue en mayo del 2004, ¿ok? Entonces se está enfocando mucho a los 80s y 90s y principios de este siglo. La lista de notables inundaciones, maremotos, huracanes, tifones y ventiscas en todo el mundo muestra aumentos similares en años recientes. El incremento, al compararlo con hace 50 años, se puede descartar al atribuirlo a los cambios en la forma de rendir los informes, pero el patrón acelerado de los desastres naturales en las últimas décadas es aterrador. Es decir, algunos podrían decir, no, lo que pasa es que en años anteriores no había un registro tan exacto, ¿no? O no estábamos en un mundo tan globalizado de manera que se pudiera saber esta información. Pero me parece que está claro, ¿no? Eso es innegable, que cada vez son más este tipo de acontecimientos que nos pueden llevar a pensar o que nos deberían llevar a pensar que realmente está incrementando, ¿no? Que estas señales se están incrementando. Y ahorita busco otra parte de este discurso, que no la encuentro en este momento, pero es justo donde se refiere a eso, ¿no? Dice, estamos viviendo en el tiempo profetizado de que la paz sería quitada de la tierra. Pero la busco en un momento y se las comparto. Ok. Bien. Entonces, ya vimos acerca de la importancia de las señales, la necesidad de estar esperando las señales y estar buscando por las señales, y vimos algunas cuestiones específicas que están sucediendo en el mundo que nos llevan a una situación de conmoción, que es justamente lo que tiene que ver con estas señales de los tiempos. Te Ahora, acabo de Víctor, robar la pantalla, Salvador. adelante. Solamente creo que la definición que viene en la guía de estudio para las escrituras es bastante buena para señales de los tiempos, justamente para terminar de resolver esa duda. Porque dice que son, ¿o lo quieres leer, Víctor, para que ya no estés tan callado? Porfa. Sí, claro. Dice, acontecimientos o experiencias que Dios da a las personas para mostrarles que ha sucedido o que pronto sucederá algo importante relacionado con su obra. Se ha profetizado que en los postreros días habrá muchas señales de la segunda venida del Salvador. Esas señales permiten que los fieles
reconozcan el plan de Dios, sean advertidos y se preparen. Ahí la razón, ¿no? La razón de las señales, César. Muy bien, y el orden en que aparecen creo que es importante. Primero, ser fieles, ¿no? Partimos de ahí. No es como, mira, solamente voy a ver las noticias y voy a saber todo antes que todos. Se requiere fidelidad para reconocer el plan de Dios en esto que está ocurriendo, ser advertidos y prepararnos. O sea, se requieren acciones partiendo, no de la señal, partiendo de que debemos ser fieles para reconocerlas. Eh, ¿Por qué? Porque muchas cosas para muchas personas puede ser algo totalmente cotidiano, pero para quien esté buscando la venida del Señor, buscando guardar sus mandamientos, se va a dar cuenta de que hay cosas bastante importantes cumpliéndose. ¿Por Evidentes, qué? sí. Si tú le preguntas a la gente, no, pues siempre ha habido huracanes, no, pues siempre ha habido temblores, no, pues siempre ha habido guerras, pero cuando le pones el ojo fino a las cosas te das cuenta que no han sido iguales. No, el tipo de amenazas que hoy tenemos cada día son cada vez más profundas. Y vaya, en el pasado sí la humanidad se ha sobrepuesto a cosas que han ocurrido, pero hoy en día estas cosas que están amenazando a la humanidad están siendo más sostenidas cada vez. O sea, no se trata simplemente de mejorar la forma de la agricultura para sostener a más población. Se trata de que está habiendo amenazas nucleares globales, que está habiendo amenazas naturales globales, que está habiendo colapso de sistemas naturales, como es, la MOC, luego hablamos de eso si quieren. Pero vaya, son amenazas más profundas que no están, dentro del rango de la normalidad, y ahí están. Si somos fieles, reconocemos lo que está ocurriendo, bueno, somos advertidos y nos preparamos para lo que venga. De acuerdo. Y mira, aquí está la parte la parte sellada del discurso. Sellada porque yo no la encontraba, ¿no? Dice, vivimos en el tiempo profetizado, cuando la paz será quitada de la tierra. Y hace la referencia a Doctrina y Convenios 1.35. Cuando todas las cosas estarán en conmoción y desfallecerá el corazón de los hombres. Ahí con la referencia a Doctrina y Convenios 88.91. Hay muchas cosas temporales de conmoción, incluso las guerras y los desastres naturales, pero una causa aún más grande de conmoción actual es la espiritual. Ya está ahí. Entonces, Víctor, ¿la paz ya habría sido quitada de la tierra? Según el presidente Dallin H. Oaks, en mayo del 2004, él afirma, vivimos en el tiempo cuando la paz será quitada de la tierra. ¿Qué significa esto, Víctor? Bueno, sí, tendremos que profundizar mucho en el tema, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con lo que César decía. Es decir, llegaríamos a una época, y al parecer es esta, y ya llegamos, en la que ya no va a haber un descanso o una pausa de la conmoción. Ha habido ciclos de conmoción a lo largo de la historia y de la humanidad, pero luego hay tiempos de paz. Y esos tiempos pueden ser algunos años, algunos lustros o incluso siglos. Pero ya llegamos a un momento en que todo este tipo de acontecimientos o de señales van a aumento, como veíamos en la cita anterior del presidente Oaks, y esto no va a disminuir, esto no va a suceder. Fíjate que esto me recuerda, hace unos 12, 14 años, una ola de violencia muy fuerte en algunas partes de México, incluido Ciudad Juárez, aquí donde vivo, y nosotros orábamos bastante, ¿no? O la gente aquí oraba bastante y teníamos el consuelo de tener el templo y se oraba mucho, ¿no? Incluso yo recuerdo en reuniones sacramentales en donde se nos pedía algunos ayunos como barrio, como estaca, para que la paz volviera a la ciudad. Y entonces vino una autoridad general en ese tiempo, alguien de la presidencia aérea, y él nos dijo, está muy bien eso que están haciendo, solo que sepan que es muy probable que las cosas vayan a peor. Pero eso no significa, y entonces nos dio un enfoque de cómo tener paz personal, a pesar de que el mundo estuviera en conmoción, ¿no? Entonces, esta parte de la paz será quitada de la tierra, no tiene que ver con un aspecto individual, y el presidente Ayrin en la pasada conferencia nos enseñó a cómo hallar paz personal, pero sí tiene que ver con una falta de paz generalizada o
como decía el presidente Oaks, con un aumento de este tipo de acontecimientos que causan conmoción a nivel global. Entonces, cuando estamos hablando de esto, Víctor, estamos hablando de señales de los tiempos. Son señales de los tiempos, ¿no? No es como hace 100 o 200 o 500 años que sí había este tipo de acontecimientos, pero luego se quitaban, ¿no? Eran, digamos que específicos para esa época, quizás para enseñar algo a la gente de esa época, pero no tenían que ver con las señales de los tiempos, y estos que estamos viviendo ahora sí tienen que ver. Sí. Ahora, yo quiero compartir, voy a robarme la pantalla, como dijo César, una serie de escrituras que están en primer Nefi. En primer Nefi, capítulo 22, ahí lo estoy proyectando, sí, dice, está próximo el tiempo en que la plenitud de la ira de Dios será derramada sobre todos los hijos de los hombres, porque no consentirá que los inicuos destruyan a los justos. Luego dice el Señor, por lo tanto, preservará a los justos por su poder, aun cuando tuviese que venir la plenitud de su ira, y serán preservados los justos. Más adelante dice, los justos no tienen por qué temer, porque así dice el profeta, se salvarán aún como si fuese por fuego. Versículo 19, los justos no perecerán. Versículo 22 dice, y los justos no tienen por qué temer, pues ellos son los que no serán confundidos. Entonces, cuando yo veo esto, yo advierto cuatro elementos, ¿no? Uno es que los justos van a ser preservados por el poder del Señor. Dos, dice, los justos no tienen por qué temer. Tres, dice que los justos no van a perecer. Y cuatro, dice que los justos no serán confundidos. Todo esto, ¿por qué lo menciono? Porque estamos hablando de conmoción, estamos hablando de un crecimiento acelerado de la maldad y estamos hablando de que va a crecer y no va a aumentar y que la paz ha sido quitada de la tierra y que ya no habrá descanso, sino hasta que venga el Señor y establezca la paz sobre la tierra. Y todo esto puede llevarnos a temer y a asustarnos y a desear no estar para esa época o continuar en la época que ya hemos iniciado. Pero la promesa del Señor, uno, es que si somos justos nos va a preservar, que si somos justos no vamos a perecer, que si somos justos no tenemos por qué temer y que si somos justos no seremos confundidos. Aquí la dualidad de las promesas del Señor. ¿Qué piensan? Me viene a la mente Doctrina y Convenios 1:35-36, en donde, a ver, te robo la pantalla otra vez. ¿Sí? En donde justamente se hace mención de esto. Y ahí está. Muy bien, estamos en Doctrina y Convenios 1:35-36, que dice, aquí está hablando el Señor, porque no hago acepción de personas y quiero que todo hombre sepa que el día viene con rapidez. La hora no es aún, mas está próxima, cuando la paz será quitada de la tierra. Bueno, creo que ya es, ¿verdad? Y el diablo tendrá poder sobre su propio dominio. Y Si también el quieres hacer, Señor perdón tendrá. César, haz más grande tu pantalla para que alcancemos a verla, es somero. El 36 creo que es el importante para esta plática. Y también el Señor tendrá poder sobre sus santos y reinará en medio de ellos, y bajará en juicio sobre Idumea, o sea, el mundo. Pero entonces el Señor dice que tendrá poder sobre sus santos, sobre los justos. No estoy hablando sobre los miembros bautizados, sino estamos hablando sobre los fieles, los que guardan sus convenios. Y entonces estará en medio de ellos. Eh, ¿Qué quiero también recalcar? Que en algún momento el presidente Nelson citó algo parecido cuando estaba citando primer Nefi, en cuanto a que también en los últimos días, si nos vamos, creo que es primer Nefi 14, eh,
cuando los santos tendrían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Inmediatamente, si seguimos leyendo, en primer Nefi vienen los juicios que iban a ser desatados sobre el mundo. Entonces, ¿se requiere una preparación temporal? Sí. Almacén familiar, estar atentos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, tomar decisiones para protegernos, pero la parte clave va a ser la preparación espiritual, ser contados entre esta parte de, de justos. ¿Por qué? Porque si todo dependiera de solamente tener tu almacén y solamente tener tu cueva donde tienes todo arreglado para vivir 10 años sin necesitar de nadie, realmente las desigualdades serían exactamente las mismas de toda la historia. Los ricos que dirigen, N cantidad de cosas son los que tendrían ventaja. La gente que hace maldades sería la que tendría ventaja en las cosas que vienen, pero el Señor ha dejado muy en claro que no es así, que en esta ocasión va a ser diferente. Y de ahí el juego o el papel que juega la preparación espiritual. Va más, allá de lo que tal vez estamos vislumbrando. Y sí, tengamos almacén, sí, almacenemos alimentos, agua, ropa, por cualquier cosa, tengamos rutas de escape, plan de protección civil, plan familiar, plan de barrio, destaca, pero la parte principal ahorita es la espiritual. No estoy yendo a la capilla, no he, guardado mis convenios, tengo que arrepentirme, tengo que hacer cambios, es ya. Yo creo que ya vamos un poco tarde, pero el mejor momento para hacerlo, fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. Entonces no vamos tarde. Es el segundo mejor momento. Oye, eso me recordó a lo que dicen los financieros, ¿no? Los que se dedican a las inversiones. El primer momento para invertir fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Así que no te lo pierdas. Muy bien. Dos comentarios. Quiero mencionar que me está mandando la hermana Giovanna de Santa Cruz, Bolivia. Ella dice, y me manda la foto, me parece que es el manual de, me parece que es el manual de doctrina y convenios de instituto. Dice, aunque nadie sabe el día ni la hora ni la sabrá hasta que el Señor venga, si tratamos de detectar las señales y prestar oído a los profetas, uno puede estar listo para recibir el Señor. Fíjense cómo dice, si tratamos de detectar, dice más adelante, no sabemos cuándo han de sobrevenirnos las calamidades y dificultades en los últimos días, ya sea individualmente o a grupos de santos. El Señor nos oculta a propósito el día y la hora de su venida y de las tribulaciones que han de preceder, y lo hace como parte de nuestra aprobación en la mortalidad. Simplemente nos dice que vigilemos y estemos listos. Y una cita más es, la paz ha desaparecido en la tierra, los ángeles de destrucción han iniciado su obra y no enviarán sus espadas hasta que venga el príncipe de paz. A ver, hermana, mándeme, sí, el manual de doctrina y convenio. Eso te Ahí, esa cita, esa última cita está muy interesante, me gustaría verla. a ver, está en la página. Uy, no viene, a ver si me da la foto completa, hermana, con el número de página. Esta cita ya la habíamos mencionado alguna vez, la repito. La paz ha desaparecido en la tierra, los ángeles de destrucción han iniciado su obra y no envainarán sus espadas hasta que venga el príncipe de paz. A ver si me manda la página. Y esta ya la habíamos citado alguna vez cuando estaba aquí en los programas dominicales, el hermano Alvaradejo. Hicimos un programa sobre esto, sobre que la paz había sido quitada de la tierra y no, se nos vinieron encima medio mundo. Que cómo era posible que afirmáramos tal cosa, que la paz había sido quitada del mundo. Creo que ahora tenemos, o la familia que ahora se ha conformado dentro del canal, los que estamos aquí estudiando, como la hermana Giovanna, que hace esas excelentes aportaciones del manual de doctrina y convenios, nos hablan de una madurez que creo que nos llevan a estar listos para percibir estas cosas. Me recordaste a recursos humanos, chava. A ver, dime. No somos una empresa, somos una familia. Muy bien. Dicen, ¿es el manual antiguo? Sí, es el manual antiguo.
Sí, porque renovaron el manual de doctrina y convenios y yo lo tengo, pero en mi casa, y ahora no estoy en mi casa, así que se los mostraría, pero sí, es ese manual, el manual antiguo. Vamos a ver. Vamos a hablar, antes de ir a la parte del libro sellado, vamos a hablar acerca de una señal en específico. No sé si hasta este punto quieren agregar algo, Víctor, César. A mí me No. gustaría solo lanzar una reflexión, ¿no? Porque estamos hablando de esas señales de los tiempos, la importancia de ellas, y ya vemos que de manera individual es importante conocerlas. Pero por ahí leía a alguien hace un momento, creo que César, tengo mala memoria de corto plazo, pero alguien leía hace un momento que había una razón por la que el Señor no nos declarara las cosas tan abiertamente, ¿no? Sin embargo, el Señor no nos deja solos tampoco en este camino. Es decir, no sabemos el día ni la hora, porque eso tendría seguramente consecuencias civiles y demás, pero sí nos da las herramientas para que nosotros podamos explorar acerca de esas señales. Y algo interesante es que hay algunas señales que son muy explícitas en las escrituras, pero hay otras señales que no son tan explícitas y que esa nos corresponde a cada uno de nosotros encontrarlas y en su momento recibir una confirmación espiritual de ellas. Y aparte, y esto es la parte que quería señalar en este comentario, tenemos profetas vivientes. Y estos profetas vivientes, estos oráculos de Dios, nos acompañan en esta travesía y nos acompañan en este último trayecto hacia la segunda venida. ¿Y qué implicación tiene que un oráculo de Dios o un oráculo viviente nos acompañe? Significa que nos está recordando constantemente la forma en cómo debemos prepararnos y que además, hablando específicamente del presidente Nelson, nos está recordando constantemente de que el día del Señor está cerca, de que los días futuros serán más complicados, y no es por otra cosa, ¿no? Es justo por lo que estamos hablando. Los días futuros serán más complicados, dice el presidente Nelson, lo estoy parafraseando, pero tiene que ver con esto, con lo que decía el presidente Ox, de que está en aumento las señales de los tiempos, tanto en frecuencia como en intensidad, están en aumento. Entonces, sí que tenemos, es decir, lo que quiero decir es que no estamos solos. Tenemos las escrituras por un lado, pero tenemos a los profetas vivientes que nos están animando a prepararnos, por una parte, a ver esas señales y por otra, a estar realmente listos espiritualmente, como decía César, para cuando lleguen esos tiempos difíciles. Y lo que pasa es que a veces pensamos en la venida del Señor y decimos, pues es que todo va a estar bien, ¿no? Y estamos esperando a que venga, ¿no? Si que el Señor venga no es el problema. El problema son los años previos de si vamos a estar listos temporal y espiritualmente para sobrevivir durante esos tiempos, ¿no? Y sabemos que el Señor nos va a proteger, pero a veces damos por hecho, soy miembro de la iglesia, el Señor me va a proteger. Pues no, no es suficiente con ser miembro de la iglesia. De hecho, no es una exclusividad de los miembros de la iglesia el ser protegidos en estos tiempos. Entonces creo que ahí radica esta parte en la que debemos de poner más atención. ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué dice el profeta? ¿Cuáles son las señales que yo he detectado personalmente? Y eso a dónde me está llevando. ¿Me está llevando realmente a prepararme o no? ¿Voy a ser de los que van a ser protegidos o voy a ser de los que van a ser desechados por no haber estado preparado? Y eso me recuerda a la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Las que sí están preparadas y las que no. Entonces, debemos de estar en condiciones o con ese aceite listo para cuando estas cosas vengan no nos agarren desprevenidos. Me parece que mi prima, la hermana Marina Vázquez, sintetiza esta idea que estamos tratando de transmitir. Bueno, no sabemos el día ni la hora, pero si podemos saber de sus señales, pues podremos saber cuán cerca está su venida, ¿no? Y eso es, ¿sí? Sí, perdón, Salvador. Y eso tiene relación, si recuerdas, bueno, si recordamos en el discurso que da Jesucristo o en las palabras que da Jesucristo a sus discípulos, ya lo habíamos mencionado en el primer capítulo de esta serie, cuando él sube al Monte de los Olivos junto con ellos después de salir del templo,
y entonces ellos le hacen una pregunta y él les responde y entonces amplía la información acerca de su segunda venida. Y dicen por ahí en los evangelios del Nuevo Testamento, donde leemos esto, en donde les dice que ellos se sintieron turbados. Creo que es la palabra que utiliza, ¿no? O al menos es la traducción que tenemos en español. Y yo estaba reflexionando, ¿cómo es que los discípulos, si es que comprendían que eso no va a pasar mientras ellos estuvieran en vida, cómo es que ellos se sintieron turbados por lo que les describió Jesucristo que iba a suceder? Y eso me hace pensar también en Nefi y en otros profetas del libro de Mormón, que cuando ellos veían que su posteridad, es decir, los nefitas, en algún momento iban a ser destruidos a causa del orgullo, ellos también sentían pesar, aun cuando a ellos no les iba a tocar o no les estaba hablando a ellos directamente en su generación, sino que iba a pasar después y ellos se sentían preocupados, ¿no? Así veo a los discípulos de Jesucristo cuando Él les habla acerca de estas señales y de lo que va a pasar y de que los inicuos serán destruidos, dice que ellos se sintieron turbados. Y esto fue hace 2000 años, ¿no? La pregunta es, ¿nosotros deberíamos sentirnos turbados? Y a lo mejor sería un sencillo sí, si el sentirnos turbados nos llevara a prepararnos. Sin embargo, me parece que no hay manera o no debería haber razón de que nos sintamos turbados cuando conocemos estas señales y cuando conocemos el destino final de los justos. O en otras palabras, seríamos turbados si viviéramos en incertidumbre o si estamos en incertidumbre. Pero cuando conocemos estas cosas y cuando empezamos a ver las señales, a comprenderlas y luego a reconocerlas mientras están sucediendo, me parece que eso nos quita el temor o nos quita el estar turbados. Entonces, me parece que esa es la parte relevante para no ser turbados, es comprender esas señales y aprender a reconocerlas a medida que van pasando. Porque sabemos que al final todo estará bien. Y lo vamos a ver en un momento cuando hablemos del libro con los 7 sellos, nos vamos a dar cuenta, hago un spoiler, pero nos vamos a dar cuenta que el Señor está a cargo. Y no solo está a cargo de esta época, ha estado a cargo de todos los años de existencia de la Tierra, de los aproximadamente 6000 años. Tan Él está a cargo que Él es el que ha abierto esos sellos. Y por lo tanto, si tenemos la confianza de que Él está a cargo, sabemos que al final todo saldrá conforme a su plan y por lo tanto que todo estará bien.